Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la penúltima configuración del amplificador operacional. Vamos a ver lo que es el amplificador derivador. Bueno, inicialmente tenemos la imagen de aquí de la izquierda. Es como tendríamos lo que es un amplificador derivador. En él, pues prácticamente tenemos lo que es un inductor conectado en retroalimentación y una resistencia que se conecta hacia la entrada hacia la entrada inversora, y pues por la cual hacemos circular un voltaje de entrada, y pues la no inversora se manda lo que es a tierra. Debido a la robustez lo que es el inductor, pues bueno, se opta por la siguiente configuración. Esta configuración realiza el mismo funcionamiento, pero cambia en el aspecto de que ya no metemos el inductor, sino que metemos un capacitor que va conectado hacia la entrada inversora, y en retroalimentación ponemos una resistencia, y la entrada que es la no inversora la mandamos a tierra. Entonces así tenemos también una forma de amplificador derivador. El, el amplificador integrador pues es prácticamente lo opuesto. En lugar de poner aquí el capacitor, lo ponemos acá y la resistencia pasa de este lado. Entonces es muy parecido, nada más que cambian estas dos cosas. Entonces lo que siempre nos ha importado es cómo calcular el voltaje de salida para esta nueva configuración a partir del voltaje de entrada y los elementos que nosotros ya colocamos aquí en nuestro amplificador operacional. Entonces bueno, vamos a partir de la idea de que volvemos a lo que son las corrientes de Kirchhoff. De acá de este nodo, que vamos a llamar Bx. Bueno, pues este nodo Bx, ¿qué voltaje hay aquí? Pues bueno, se va a ver reflejado el mismo voltaje que hay en esta terminal. Como estamos mandando a tierra, pues entonces aquí va a haber Bx, va a ser igual a 0. Entonces nuestro Bx es 0 en este punto. Y como les digo, pues por aquí no circula corriente debido a la alta impedancia interna de lo que es nuestro amplificador operacional. Ahora, pasa la corriente, vamos a llamarla corriente de entrada, entra hacia este nodo, entonces aquí va a ir la corriente de salida. Entonces, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida. ¿Cómo calculo la corriente de entrada aquí? Pues bueno, a partir de lo que nosotros ya conocemos, que para calcular lo que es la corriente, pues vamos a multiplicar lo que es la capacitancia, es decir, el valor del capacitor, por la derivada del voltaje. ¿Qué voltaje? Pues la diferencia de potencial que hay de este punto menos este punto. Entonces sería la derivada de VI menos VX con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la corriente de salida, la cual se obtiene a partir de lo que es el voltaje de aquí, de este punto, menos el voltaje de salida entre la resistencia de retroalimentación. Es decir, nos queda de esta forma, como Bx menos Bs entre R. Entonces, como nosotros sabemos que Bx es igual a 0, entonces aquí esto se anula y esto se anula. Por lo tanto, nos queda que C por la derivada de voltaje de entrada con respecto al tiempo va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia. Entonces yo quiero encontrar VS, voltaje de salida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a despejar esto que está dividiendo con signo negativo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces se lleva su signo y nos queda que VDS va a ser igual a menos R, que es el valor de la resistencia, por la capacitancia, por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, donde prácticamente menos RC me va a estar dando una ganancia, pero este signo negativo me va a hacer un desfase al final de mi señal de entrada, un desfase de 180 grados. ¿Sí? Pero esto es la forma de encontrar lo que es la ganancia. En las antiguas configuraciones la ganancia se daba a partir de la división de la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada. Pues bueno, este es un nuevo caso. Ahora, está bien difícil la ecuación, ¿no? Así la vemos a simple vista, medio complicada. Decimos, bueno, ¿cómo voy a calcular el voltaje de salida si tengo que derivar esto? Bueno, vamos a ver unas cosas sencillas, algunos conceptos sencillos para entender las entradas con respecto a las salidas y entender esto de las derivadas. Porque siempre hemos derivado, ¿no? Pero no sabemos cómo se aplica en la vida real o qué importancia darle, ¿no? Bueno, vamos a imaginar que tenemos
una recta. Esta recta pues tiene la forma 2x más 1, ¿sí? Donde x es la variable independiente y y la variable dependiente. Entonces si yo sustituyo x y le pongo 0, 2 por 0, 0 más 1, en y va a valer 1. De ahí cuando x valga 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Y así si es 2, pues y valdría 5. Entonces nos quedaría una línea recta en esta función y es igual a 2x más 1. ¿Sí? Aquí hay una pendiente 2. Este es el valor de pendiente 2. Ahora, si yo derivo una recta, si yo derivo esta función, ¿qué me va a dar? Derivada de 2x, 2. Derivada de 1, 0. Entonces la derivada va a ser 2, va a ser una constante. Entonces, si yo tuviera en mi entrada una señal de este tipo, pues me la va a transformar en la salida a una constante. ¿Sí? Se transformaría simplemente a esto. Entonces, una recta se transforma en una constante. Ahora, ¿qué pasa si yo transformo una constante? Vamos a imaginar que aquí yo tengo una entrada constante, un voltaje de corriente directa. Ustedes saben que la corriente directa no varía en el tiempo, se mantiene constante. Entonces, si yo tengo una constante aquí, ahora sería mi función y es igual a 5, ¿no? Si yo derivo esta función, la derivada de una constante es 0. Entonces, a la salida tendría yo 0. Por lo tanto, mi configuración de amplificador derivador no funciona con corriente directa. Si yo le meto corriente directa aquí, a la salida voy a tener 0. ¿De acuerdo? Entonces, pues ¿qué va a pasar? Con corriente directa no funciona. Solamente va a funcionar con corriente alterna. ¿Por qué? Porque les digo, si meto corriente directa, al derivar, me va a dar 0 a mi salida. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función de una parábola? Una parábola está descrita como, por ejemplo, y es igual a x cuadrado. Bueno, está en el origen, ¿no? Y es igual a x cuadrado. Si yo derivo x cuadrado, me va a dar 2x. Entonces, la derivada de una parábola me va a dar una recta. Si yo tengo una señal de entrada que es una parábola, pues en la señal de salida me va a dar una recta, en este caso con pendiente 2. Pendiente 2, ahí está. ¿Sí? Y bueno, ¿esto para qué se los explique? Bueno, por lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes tipos de señales en la entrada que nosotros podemos agregar por medio de un generador de funciones. ¿Qué pasa si yo tengo una señal de tipo cuadrada? Pues bueno, en esta parte tengo una recta, ¿sí? Entonces, en la salida me la va a derivar y me va a dar este punto, ¿sí? De ahí que sigue constante. Entonces, la constante, ¿cuánto da la salida? Da 0. Pero bueno, no va a dar 0 así de golpe, ¿no? Va a ir degradándose poco a poquito. Es una función exponencial debido a las características de la configuración resistencia capacitor. Y bueno, de ahí vuelve a bajar. Baja. Entonces aquí tendríamos una pendiente de tipo negativo. Por lo tanto, mi siguiente pulso sería negativo. Ya de ahí se mantiene constante. Entonces esto vuelve a 0. Entonces una señal de entrada cuadrada me va a dar una salida de pulsos. ¿Sí? Lo pueden comprobar ahí con el programa este de Proteus o el que usan para simular. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo meto una señal triangular? Bueno, pues esa señal triangular, ¿a qué se parece? Ah, pues a lo que les decía que era una recta. Entonces, esta recta, ¿en qué se transforma? Regresamos al apunte. Vemos que una recta se transforma en una constante. Por lo tanto, si esta recta tiene esta forma, esta pendiente, una pendiente 2, que tenga una pendiente 2, pues entonces me va a dar una constante 2. Aquí en la salida voy a tener 2, ¿verdad? Se va a mantener. Y ya de ahí cae. Al bajar, aquí tenemos una pendiente negativa. Entonces la pendiente aquí negativa sería menos 2. Por lo tanto, el resultado que voy a tener aquí va a ser una constante con valor de menos 2. Entonces, una señal triangular, al pasar
por un amplificador operacional en derivador, me va a dar una señal cuadrada a la salida, ¿sí? Y por último, si yo meto una señal senoidal, ¿cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno. Por lo tanto, aquí la senoidal comienza en 0. Pero al pasar por un amplificador operacional derivador, pues se va a convertir en una onda coseno, ¿sí? Y coseno, acuérdense que comienza en 90. Ojo, aquí nada más estoy hablando de la parte de pasar por un sistema derivador. Pero como yo lo tengo inversor derivador, pues entonces estas señales me las va a dar todavía inversas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Vamos con este ejemplo. Voy a alimentar la entrada con un voltaje de 6 volts pico. Obviamente de corriente alterna, porque ya les dije que corriente directa no funciona, daría 0 a la salida. Con un periodo de 200 milisegundos. Bueno, tengo una resistencia de 100 kilo ohms y un capacitor de 0.1 microfaradios. Entonces, ¿cuál es el voltaje a la salida? Bueno, pues partimos de la fórmula que nosotros sacamos hace ratito, que voltaje de salida es menos la resistencia por la capacitancia por la derivada de el voltaje de entrada con respecto al tiempo. Bueno, el voltaje de entrada en una función senoidal yo lo puedo expresar de esta forma. Ustedes ya lo vieron en sistemas eléctricos. V de t va a ser igual a voltaje pico por seno de omega t. Omega t nosotros sabemos que es 2pi por f, ¿sí? Nuestro voltaje pico en este caso es 6, con el que vamos a estar alimentando. Ahora, como les dije, omega es igual a 2pi por f. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia saben que es el inverso del periodo, o sea, 1 sobre el periodo. Por lo tanto, omega va a quedar igual como 2pi por 1 entre 200 por 10 a la menos 3, porque son milisegundos. Ahora, al hacer la multiplicación, nos da que omega es de 31.4159 radianes sobre segundo. Por lo tanto, el voltaje a la entrada, este V de t vendría siendo el voltaje de entrada, queda expresado como 6 seno de 31.4159 t. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a derivar esta función, porque acuérdense que nuestra fórmula nos dice multiplicar la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Pues aquí ya está el tiempo, pues ahora hay que derivarlo con respecto a él. Entonces, derivada de 6 seno de 31.4159, bueno, pues el 6 se pasa. Derivada de seno es coseno de 31.4159t por la derivada de lo que se encuentra aquí adentro. La derivada de 31.4159t pues me va a dar 31.4159. Entonces ya simplifico y multiplico 31.4159 por 6 me va a dar 188.49 coseno de 31.4159t. Vean que la amplitud no cambia en ninguna de las dos, la amplitud sigue siendo la misma, pero aquí ya tengo yo lo que es la derivada. Ahora, multiplicándolo por lo que es la resistencia y la capacitancia, esto por 188.49 me va a dar menos 1.885 coseno de 31.4159t, donde esto vendría siendo mi nuevo voltaje pico y esto viene siendo lo que es la amplitud omega t, ¿sí? Y omega t lo obtuvimos de la frecuencia, entonces la frecuencia es la misma. Entonces, ¿qué tendríamos en la salida? Pues tendríamos lo siguiente. Vean, tendremos en la entrada una función senoidal, ¿sí?, con un valor pico de 6. Y ahora, al aplicar nosotros el amplificador derivador, pues vamos a obtener esto a la salida. Vamos a obtener menos 1.885 coseno. Acuérdense que la función coseno inicia aquí. Tendría que haberla dibujado aquí así, ¿sí? Más o menos tendría que haber dibujado aquí así la función, iniciando acá. Pero ¿por qué no la dibujé ahí? Porque aquí me está dando menos 1.885. Entonces quiere decir que en realidad se ve reflejada en este punto, ¿sí? Sí va desfasada con respecto a la onda seno porque es coseno,
pero también va reflejada o atrasada a menos 180 grados por este signo negativo. Entonces inicia en menos 90 y hace esto. ¿Sí? Es más pequeño el voltaje pico aquí. ¿Sí? Entonces eso sería lo que tendríamos en la salida. La actividad que les queda pendiente sería pues tomar los apuntes y simular este circuito para observar el comportamiento de la entrada con respecto a la salida. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda saben que me pueden preguntar. Saludos y cualquier errorcillo que haya tenido por ahí me lo comentan porque esto está grabado en vivo. Saludos.